Un segundo. Zoom. Tac. Compartir. A ver, compartir. ¿Cómo es lo que tengo que compartir? Pantalla, pantalla o ahí. Ahí. No me ven si dibujo, pero ahora le hago una cosita. Ahora le pongo crear una nota y ahí me tendrían que ver. ¿Ven si dibujo esto? No. Dios santo. Ya estamos, ya estamos. Bueno, a ver. Ven la pantalla en blanco, ¿sí? Ahora, no me fa ahora, ¿cómo era esto? ¿Me dicen cómo era esto? Yo estoy en este estado. A ver, vamos a poner el chat. Profe, para compartir pantalla, no pizarrón. Bien. Profe, pero yo estoy en Zoom acá. Yo estoy en, primero, estoy en Zoom. Ahora pongo compartir pantalla, no pizarrón. A ver, escribe en pantalla. Oh, me pasa lo mismo que los otros días, caray. A ver, vamos a hacer las cosas de cero. Segundito. ¿Será posible que sea tan burro? Bueno. Por lo menos me veo ahí al costado. Sí, ahora vamos a poner el chat. Vamos a poner el chat acá. Ahí está. Participantes. Vamos a poner acá. ¿Por qué no me puedo correr para arriba? A ver, les permito que se desmuteen. Ahí va. La información que me dieron los otros días, yo me olvidé, ya me olvidé de todo. Les permito que se desmuteen. ¿Me están escuchando ahí? Sí, te escuchamos, profe. Sí, te escuchamos. Dale, miren. Les comento cuál es el descartar. Deja de Hay compartir pantalla con la tablet, profe. Sí, ¿para qué voy a hacer eso? Dejo de compartir pantalla con la tablet. Perfecto. Para un cachito, stop sharing. Acá estamos. Entonces, ahí dejé de compartir pantalla con la tablet. Poné para Entonces, compartir de ahora, vuelta. y ahora comparto. Nahuel Britos, ya es la cuarta o quinta vez, ya te tengo identificado. Se han quejado varios estudiantes, así que no molestes, por favor. Poné Ahora, para ¿qué compartir hago? pantalla, abajo en el medio. Abajo en el medio compartir pantalla y ahí tengo esas Buscá donde chirimbolitos dice compartir, donde dice pantalla solo. donde dice pantalla, perfecto. ¿Cómo puedo ser tan burro? Acá, comenzar ahora. Ahí va, y ahora anda las notas de la Ahora tablet. sí. Y ahora voy al Zoom. No, las notas de la tablet. Notas de la tablet. Ah, perfecto. Y ahora las notas que me salen son estas y ahí tengo que crear un documento, una nota. Ahí está. Ahí está, gracias. Qué memoria horrible la que tengo. Ahí está. ¿Se ven los chirimbolos? Sí, perfecto. Impecable. Impecable. Muchísimas gracias por la De nada. ayuda. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a agrandar un poquito de esto si se puede. Y options. 100%. Vamos a poner más grande todavía. 150%. No, 100%. Bien. Bueno, perfecto. Ya nos vemos ahí. Ya se ve mi cara ahí abajo. Ahora quisiera correr esto un poquitito para abajo. Ahí está, perfecto. Ahí estamos.
¿Estamos todos listos entonces? No estoy viendo el chat, pero no importa. Los voy a mutear a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta, me avisa por chat. Están todos muteados. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a habilitar el chat acá abajo. Voy a habilitar el chat y listo. Y ahí está habilitado el chat y listo. Bueno. Perfecto. No se preocupen que yo después me fijo en el chat quiénes son los maleducados, y después los voy a ver el día del parcial, a ver cómo se defienden. 50%. Ahí está. Bueno, ahí creo que estamos bien, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Entonces, lo que yo ahora le voy a poner a grabar, ¿cierto? Ya me había olvidado de eso. Ahora ponemos a grabar en la computadora. Bien, vamos a trabajar entonces sobre esta pantallita. Se ve bien ahí, ¿no es cierto? La corro un poquito más para allá está. Entonces, la clase pasada habíamos visto principio de inducción. Yo lo vi en la versión más simple, ¿no? que uno podía escribir. Hoy vamos a ver una versión un poquito más sofisticada, pero que en definitiva la idea es la misma. Y es una versión que se llama el principio de inducción fuerte en algunos textos, o en otros textos, como en el Spivak, se llama principio de inducción completo, en lugar del otro, que se le llama principio de inducción lisa y llanamente. Esa es cuestión de nomenclatura. Y la idea es la siguiente: ¿por qué se le llama principio de inducción fuerte? Porque uno tiene que pedir más restricciones en apariencia para probar un mismo principio, pero la idea es exactamente la misma. Ya se las voy a comentar en detalle. Con el principio de inducción, como se los presenté en la clase pasada, demostramos el binomio de Newton. Yo les comento una cosa: muchas de las cosas que estoy dando, como ya les dije anteriormente, están en el libro de Spivak, ¿sí? Que fue el libro, no es el libro que se sigue en el texto, en el curso, no es el texto que se sigue en el curso. Este libro es un libro que yo lo tengo en PDF. Inicialmente eran dos. ¿Por qué no se puede correr esto un poquitín más? Ahí está. Inicialmente era el libro con el cual yo estudié, y por eso le tengo tanto cariño, pero hay varias cuestiones. El tema de los cursos es, el temario está ordenado de manera diferente, y por ejemplo el cero no lo considera un natural, etcétera, pero tiene varias ventajas. Este libro tiene un montón de problemas, y tiene un segundo librito. Inicialmente eran 2 tomos que se concentraron en uno, pero tiene un librito con problemas resueltos, con las soluciones de los problemas del propio Spivak. Entonces yo creo que sería interesante que se fijen en ese libro. Yo lo tengo en PDF, pero no lo puedo compartir en EVA, porque no está bien compartir libros bajados en PDF, por más que lo haya bajado legalmente, porque yo tengo acceso como docente a varios sitios donde puedo descargar, pero no los puedo compartir. Pero si alguien quiere que se los pase por mail y los difunde, perfecto, me escriben y yo se los paso por Google Drive o por WeTransfer, y ustedes Esta es la clase número 8, y ustedes lo difunden entre ustedes. ¿Les parece bien? ¿Hay alguien que quiera tomarse el trabajo Sí, ya les escribo acá mismo el mail. Esto me quedó demasiado grande, pero no importa. El mail que voy a usar yo, que uso, el que veo con más frecuencia y el cual lo uso para hacer transferencias de archivos, es es el ggerber en lugar de Fing es el Gmail. Este es el que uso para mandar archivos por WeTransfer o por Google Drive, etc. O sea que basta con que uno me mande un link ahí. Si lo tienen en Google Drive, me hablan por Instagram y les paso el link. Exacto. Pero con que uno me mande el mail, me escriben ese mail y me dicen, pero que sea uno, no que me escriban 500, que me escriba uno y me dice: profesor, yo me encargo de pasarle
el archivo al resto de los docentes y al resto de los estudiantes y lo hacen. ¿Sí? Les paso el libro con las soluciones y les paso el libro del Spivak completo. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, la fórmula del binomio de Newton está probada como un ejercicio en el libro de Spivak. O sea, se dan la serie de pasos que yo hice y se prueba. ¿Se acuerdan ustedes, retomando lo que vimos en la clase pasada? El binomio de Newton, la fórmula del binomio de Newton es una fórmula para a más b a la n. O sea, uno toma, quizás esto, bueno, uno toma dos números reales cualquiera, ¿sí? Y uno toma un número natural n, y la fórmula de Newton, que es una fórmula que se usa muchísimo, es una fórmula que me sirve para calcular a más b a la n. Para calcularlo, incluso para obtener cotas, incluso para sacar un montón de propiedades de esto, de la potenciación de a más b, de una suma. Es la potencia de una suma. Y nosotros probamos por inducción la fórmula cerrada, es decir, a través de una sumatoria, que es la sumatoria, esto es igual a la sumatoria de j de 0 hasta n, donde acá venían los coeficientes combinatorios, que son, lo escribimos así, n en j. Recuerden que los coeficientes combinatorios no son otra cosa que n factorial dividido n menos j factorial dividido j factorial. Con la convención de que 0 factorial es 1. Y esto, n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. O sea, multiplicar n por todos los números anteriores a él. Y con esto en definitiva me dice de cuántas maneras puedo elegir j objetos de un conjunto de n. ¿Sí? Es un factor combinatorio que lo van a ver en discreta, lo van a usar muchísimo, va a aparecer a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Entonces, después este es el factor combinatorio. Después vienen los factores, los productos que involucran a A y a B. Ahí. Para no confundir. El A lo elevo a la n menos j y el B lo elevo a la j. Estos factores combinatorios tienen una propiedad de simetría muy, muy importante. Yo si pongo n en j o pongo n en n menos j me da lo mismo. Y fíjense que en definitiva, como A y B puedo cambiar el orden de acá, de A y B, acá podría en lugar de poner A poner B y acá en lugar de poner B poner A. Tanto me da. Y eso es por la simetría de los factores combinatorios esto. En definitiva, si uno desarrolla todo esto, lo que me queda es, la fórmula escrita con esto desarrollado es a a la n más las combinaciones de n1 y acá el a viene a la n-1 a la n-1 por b más, no me queda espacio para escribir, pantalla, ¿qué hice con la pantalla? Vamos a hacer una cosa, lo voy a poner en 50%, ¿estamos? Así se ve todo lo que voy escribiendo, más, y acá vienen los otros términos, viene el siguiente término sería n en 2, a la n menos 2, estoy escribiendo todo esto, ¿no? Una igualdad que va a llegar hasta por acá, n menos 2, b al cuadrado, más, etcétera, etcétera, los puntos suspensivos que no le gustan a Miquel, más el penúltimo término sería poner j igual a n menos 1, de a por b a la n menos 1, y finalmente el último término es b a la n. O sea, como observan aquí, aparecen el a la n, el b a la n, pero aparecen otros factores que son, sí hay clases de consulta, sí, ya vamos a dar clase de consulta, pero aparecen otros factores que involucran productos de a por b, pero si se fijan, los exponentes, el exponente de a más el exponente de b suma n siempre, ¿no? Acá sería n menos 1 más 1 que me suma n igual que esto, ¿sí? Y como les decía recién, por la propiedad de simetría, este coeficiente y este son iguales, etc. Hay muchas relaciones ahí de simetría que valen. Si uno hace la cuenta, fíjense, hagan la cuentita esta, para este coeficiente y para este coeficiente, y ven que les da lo mismo, ¿no? En efecto, si hiciera este me quedaría n factorial, si hiciera el primero, sobre n menos 1 factorial por 1 factorial, y si hiciera este me quedaría n factorial por n menos 1 factorial por la diferencia entre n y n menos 1 factorial, que es 1 factorial. O sea, hay una simetría en los coeficientes que se va armando.
¿Estamos? Eso lo habíamos probado con el principio de inducción, tal como lo vimos. Lo que quiero yo dar ahora es una aplicación de lo que se llama el principio de inducción fuerte, así lo llama Miquel. En el Spivak se llama principio de inducción completa. Son terminologías distintas dependiendo de los autores. Igual que yo prefiero con el vacío no meterme, Miquel juega mucho con las propiedades del vacío, con el vacío, digo, lo toma como caso base, cuando aparece el vacío, etcétera, etcétera. Para no complicarnos, yo arranco la inducción desde n igual a 1, así no hay mayores problemas, o desde n igual a 0, dependiendo del contexto. Pero lo que les quiero comentar ahora es lo que se llama el principio de inducción fuerte, que me dice lo siguiente. El principio de inducción fuerte es un principio de inducción escrito de una manera un poquito diferente. Principio de inducción fuerte. Es pedir condiciones. Se le llama fuerte porque uno está pidiendo. Cuando uno pide muchas condiciones para probar un resultado, se dice que es un resultado fuerte. Porque uno necesita pedir muchas condiciones, necesita hacer muchas restricciones para probarlo. Cuando las restricciones son muy laxas, uno necesita poquitas cosas para probar un resultado, se dice que es la versión débil de la prueba, ¿no? Es una prueba débil. Parece contradictorio, pero la prueba débil es la que necesito menos hipótesis. La fuerte es la que necesito poner más condiciones que se cumplan. Entonces, consideremos un enunciado sobre los números reales, que así funciona el principio de inducción. Lo vamos a escribir en su variante más sencilla de entender. Entonces, consideramos un enunciado sobre los números naturales, que le vamos a llamar P sub n. ¿Sí? Esto lo que significa es que P sub n significa que un enunciado es cierto para un número n. Yo quiero la idea de un principio de inducción es probar que un enunciado es cierto para todos los naturales o bien para todos los naturales de un n0 en adelante. ¿Sí? Que es verdadero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice el principio de inducción fuerte? El paso base va a estar medio oculto y el paso inductivo también. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia, va a quedar claro. Supongamos que se cumple lo siguiente. Si supongamos que si la propiedad o el enunciado, mejor dicho, si el enunciado ya vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Si el enunciado P sub m se cumple, supongamos que si el enunciado P sub m se cumple para todos los naturales anteriores a n. Ya vamos a aclarar esto, ¿no? Supongamos que el enunciado P sub m se cumple para todos los naturales enteros, todos los naturales anteriores a n. Si eso me alcanza para probar que el enunciado también vale para n, es decir, si yo supongo que se cumple para 1, para 2, para 3, para 4, hasta n-1, y eso me alcanza para probar que se cumple también para n, entonces se cumple para todos los reales. Ese es el principio de inducción fuerte. O sea, supongamos que si el enunciado P sub m se cumple para todo m menor que n, entonces P sub m se cumple, P sub n se cumple para n, ¿no? Un n natural. Entonces, ¿se entiende cuáles son las hipótesis, ¿no? Tenemos un enunciado sobre los números naturales. Supongamos que si el enunciado P sub m se cumple para todos los m anteriores a un número n. Y entonces eso me alcanza para probar que P sub n se cumple también para n, para el n, ¿no? O sea, en lugar de entonces podemos poner acá un implica, para que quede bien claro.
Supongamos que si el enunciado P sub m se cumple para todo m menor que n, entonces el implica P sub n se cumple para n. Entonces la conclusión es que si yo puedo probar eso, lo que sería el paso inductivo, entonces P sub n se cumple para todo n natural. Es decir, si yo tengo una proposición que se cumple desde 1, 2, 3, 4, hasta n-1, y eso me alcanza para probar que la proposición se cumple para n, entonces la proposición se cumple para todo n. ¿Sí? Fijémonos que acá escondidos están el principio inductivo y el paso inicial que teníamos en la proposición antes, pero es más fuerte porque estoy pidiendo más condiciones. Estoy pidiendo, ¿qué me decía el principio de inducción que vimos en la clase pasada? Me decía que si se cumplía para un paso base y se cumplía para n-1, también se cumple para n, entonces se cumplía para todos. Acá estoy pidiendo que se cumpla para todos los números naturales anteriores a n, por eso estoy pidiendo más condiciones. ¿Se entiende? A ver si se está entendiendo bien. Yo no sé si el volumen está bien subido. Está, perfecto. Entonces, eso es bien natural. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito para que explique esto y después vamos a hacer un ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay veces que hay propiedades. O sea, no puedo decir que se empieza desde 5. Sí, puedo decir que se empieza desde 5. Eso lo puedo decir que empieza desde cualquier lado. Esas son variantes. O sea, yo puedo, para decir que empieza desde un n0, digamos, para todo n, eso lo puedo escribir así. Las variantes son, una variante es decir que se cumple para todo, borré esto, para todo m a partir de un n0, ¿no? De un n0, entonces se cumple para todo m desde un n0, disculpen que escribí esto tan mal, desde un n0 hasta m. Entonces la conclusión es que se cumple para todo n mayor o igual que n0. O sea, el paso base lo puedo poner en n0, en 0, 1, en el lugar que les dé la gana. Un natural para que no se cumpla la propiedad. Sí, para probar que algo no es cierto para un natural, basta encontrar un ejemplo en el cual no se cumple. Y listo. Eso es lo que se llama dar un contraejemplo. Entonces, si a ustedes le dicen, ver si esta proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera, tienen que hacer una demostración para concluir que es verdadera. Si es falsa, basta con encontrar un caso en el cual no se cumple. ¿Estamos? Entonces es falsa. ¿Estamos? Ya voy a habilitar los micrófonos en un ratito para que pregunten. Si yo hago un dibujito de esto, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay algunas propiedades que se demuestran usando el principio de inducción de la clase pasada y hay otras que se prueban, necesito recurrir a esto, al principio de inducción fuerte, que la idea es exactamente la misma, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona este principio de inducción. Ya les voy a poner un ejemplo. Funciona así. Supongamos que, para simplificar la cosa, supongamos que yo arranco con n igual a 1, para no evitar complicaciones. Supongamos que yo tengo n mayor o igual que 1, ¿no? N eventualmente puede ser 0 o puede arrancar de 4, de 5, número de quiera. Estoy poniendo esto para simplificar. Entonces, lo que estoy diciendo es que si se cumplen la proposición P1 para P1, para P2 y para Pn, entonces se cumple para la proposición para Pn más 1, entonces lo que estoy diciendo es que se cumple para todo n. ¿Está? Entonces, P de n se cumple para todo n. N mayor o igual que 1. N natural, ¿no? Siempre estamos trabajando con los principios de inducción con N naturales. Fíjense que ahora, antes yo pedía que se cumpliera para un paso base, por ejemplo, para el P1, y que se cumpliera que si era válido para Pn, entonces fuese válido para Pn más 1. Ahora estoy pidiendo esto, que se cumpla para P1, para P2, para todos los anteriores a N más 1. Si eso implica que se cumple también para Pn más 1, entonces se cumple para todos los naturales. ¿Se dan cuenta que estoy pidiendo más condiciones? ¿Sí? N es arbitrario.
N es arbitrario, es un número finito. Entonces lo que necesitamos es probar, lo que necesitamos es que P1 sea verdadera, P1 sea cierta, eso es lo que se llama obviamente el paso base. Si yo tengo que P1 es cierta, ¿qué podemos decir con este razonamiento? Que el número que sigue a P1, para el número que sigue a P1, la proposición también es cierta, porque estoy considerando los naturales que van de 1 hasta el número que me interesa. Entonces, si P1 es cierta, estoy probando que P1 implica P2, que la proposición es cierta para el natural 2. Y después estoy diciendo esto, ¿no? Estoy escribiendo esto. Que si P1 es cierta y el I simbólico de la lógica y que P2 es cierto, entonces se cumple para P3. ¿Sí? Y en general estoy después, si P1 es cierta y P2 es cierta y P3 es cierta, estoy diciendo que se cumple para P4. Y así voy barriendo y en definitiva llego a que se cumple la propiedad para todos los naturales. ¿Sí? Pero entonces lo que tengo es un paso base y tengo un montón de pasos inductivos, porque el paso inductivo involucra todos los números anteriores. Si yo quiero probar la proporción para n más 1, todos los números naturales anteriores desde n para abajo. ¿Se dan cuenta? Pero el razonamiento es el mismo. Tengo un paso base que es P1. Si se cumple para P1, si consigo probar que se cumple para P2, si se cumple para P1 y P2, consigo probar que se cumple para P3. Y en general, si se cumple para P1, P2, hasta Pn, consigo probar que se cumple para Pn más 1. Entonces, con este razonamiento estoy probando que se cumple para todos los números naturales. Vamos a hacer un ejemplo que está en la clase de Miquel, pero acá queda claro por qué a veces hay resultados que se prueban con este principio inductivo y no con el que vimos anteriormente. Preguntas. A ver, los voy a habilitar a todos. Los voy a habilitar para que pregunten, pero sean respetuosos porque si no, silencio todo. Se pueden desmutear y preguntar. Como quieran. Espérenme un segundito. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Me están viendo a mí en la pantalla? Sí, profe. Bien, pero me están viendo, o sea, están viendo el pizarrón en blanco. Ambas cosas, a usted y al pizarrón. Ah, bien, bien. Pero no están viendo el chat. Yo el chat sí lo veo. Y veo todo Figura como de cuando te mandan un mensaje, tipo algunos. Sí, está. Entonces, ¿se entiende la diferencia de este principio en donde tengo más restricciones que el de inducción? La idea es la misma, es probar un resultado que sea válido para todos los números naturales. Fíjense un ejemplo con, sí, se le llama el principio de inducción fuerte, en el Spivak se le llama principio de inducción completa, pero en otros textos, por ejemplo, en la clase de Miquel se llama principio de inducción completa al otro principio, y a este se le llama principio de inducción fuerte. Eso es a gusto del consumidor. A mí no me importa cómo le llamen, lo que me importa es que lo sepan usar. Pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? Entonces, vamos a probar como ejemplo algo que lo probó Miquel y que es el ejemplo clásico de todo esto. Vamos a probar que cualquier número natural se puede escribir como un número, un producto finito, obviamente, de números primos. Y eso es algo que con el otro principio de inducción no sale, pero con este sale en dos palabras, en dos renglones. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, vamos a probar el siguiente teorema. Como ejemplo, que es sumamente útil en un montón de contextos, lo verán en discreta, incluso en contextos que tienen que ver con criptografía y descomposición de números a partir de factores primos, cuando uno trabaja con números primos muy, muy grandes. Primero, ¿qué son los números primos? ¿Se acuerdan lo que son los números primos? Los números primos son los números, estamos considerando primos positivos. Son múltiplos, ¿no? O sea, de uno y de sí mismo. Claro, exactamente. Son los que, no, múltiplos no, son los que se pueden dividir solamente por uno y por sí mismo. División entera, ¿no? Son aquellos números tales que si los divido, los únicos divisores que tienen enteros, estamos hablando de divisores enteros, ¿no? El 4, por ejemplo, no es primo, por lo que puedo dividir por 2 y me queda un número natural, un número entero natural. Entonces, vamos a considerar solamente primos positivos.
¿no? El No 5. olvido los negativos. O sea, voy a considerar dentro de los naturales los primos. Los primos son los números. Uno dice que n es primo, un n natural, no estamos considerando siempre números naturales. Primero, acá hay una convención. Si n es mayor o igual que 2, el 1, por convención, no se considera número primo. Ustedes me dirán, bueno, pero el 1 es divisible por 1 y por sí mismo, que es el 1, es decir, lo mismo. Pero no se considera número primo por una cuestión que tiene que ver con la unicidad de la descomposición. Yo ahora les voy a decir, les voy a probar que un número natural se escribe como producto de factores primos. Y hay un resultado sumamente fuerte que me sirve para un montón de cosas, que lo verán en discreta, si es que hacen discreta, o lo verán en algún momento, que es que la descomposición es única, es decir, los factores primos aparecen de una única manera. O sea, un primo puede aparecer 5 veces y otro primo puede aparecer 7, pero esa es la única descomposición prima que existe. Si yo tuviera el 1 como primo, le podría agregar el 1 tantas veces como se me dé la gana y perdería la condición de unicidad. Entonces, el 1 no es primo. Esa es una convención. ¿Sí? Entonces, ¿para qué n es primo si n es mayor o igual que 2? Estamos trabajando con los números naturales. Y además, y los únicos divisores naturales. Cuando digo divisores, quiero decir divisores naturales, ¿no? Y los únicos divisores de n son 1 y el propio n. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ustedes ya saben, ejemplo de números primos. ¿El 2 es un número primo? Sí. ¿O no? Exactamente lo que pusieron ahí, se dividen entre ellos mismos y 1, pero no son el 1. El 2 es número primo porque los únicos divisores de 2 que me dan números naturales son el propio 2 y el 1. Es raro porque es el único primo que es par. Es el único primo que es par. Después, otro primo que sea par, el 4, por ejemplo, no es un número primo porque lo puedo escribir como 2 por 2. ¿Sí? Tiene divisor 2. El 6 tampoco es primo porque tiene divisores 2 y 3. Yo necesito que los únicos divisores sean n y el 1. Entonces, el 2 es primo, el 3 es primo. ¿Sí? ¿Qué otro, ¿cuál es el primo que El sigue? 5. El 5, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. El 9 no, pues lo puedo escribir como 3 por 3, lo puedo dividir por 3. ¿Sí? Estos son los números primos. Entonces, lo que vamos a probar es que cualquier natural, este es un resultado muy, muy fuerte. Euclides probó ya en el siglo IV a.C. que existen infinitos números primos. No nos vamos a meter en eso ahora. Es hermoso el tema ese. Lo que vamos a probar ahora es que cualquier número natural se escribe como producto de un número finito de primos. Y más aún, la descomposición es única. No nos vamos a meter en la unicidad, solamente nos vamos a meter en la existencia de la descomposición. Y por eso sacamos el 1 de entre los números primos, por un tema de unicidad. ¿Sí? Entonces, el teorema, y acá lo recalco de nuevo, el 1 no es primo por convención, a pesar de que ustedes me dirían, bueno, pero es divisible por sí mismo y por el 1. Bueno, pero no es primo por convención. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el teorema que vamos a probar ahora, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Esto es lo mismo, para que no quede confusión. Esto es lo mismo que decir lo siguiente, que n mayor o igual que 2 es primo, sí, para todos Q, P y Q naturales, tales que, acá no estamos olvidando de la unicidad de la descomposición, no importa. Yo estoy diciendo, supongamos que existan P y Q naturales, tales que P por Q me da N, entonces, necesariamente, o P o Q o A, bueno, o P o Q son 1. Entonces, P igual a 1, o ese es uno excluyente, con un tilde Q igual a 1. Es lo mismo que estamos diciendo antes, ¿no? Yo digo, si yo tomo un n mayor o igual que 2, digo que es primo si se cumple lo siguiente. Si yo lo puedo escribir como un producto de dos números naturales, P y Q,
Entonces, necesariamente, P tiene que ser igual a 1, con lo cual el otro divisor me quedará Q igual a N, o bien Q es igual a 1, con lo cual el otro divisor me quedará N. O sea, eso es una forma de decir que los únicos divisores son 1 y N. ¿Está claro? ¿Está claro eso entonces? Es lo mismo que dije antes. Perfecto. Entonces ahora vamos a probar el teorema usando inducción. El teorema me dice lo siguiente. Yo después estas hojas las cuelgo en PDF, ya colgué las de las clases anteriores, aunque no se entienda demasiado si no ven el video. El teorema. Todo n natural n mayor que 2, n mayor o igual que 2, ¿no? Se escribe, o se puede escribir, me gusta más poner se escribe, no, se puede, no, se escribe como un producto, como producto finito, el de finito es una obviedad que lo pongo ahí entre paréntesis, de números primos. ¿Sí? Ustedes seguramente han visto esto en el liceo. Si yo agarro el 15, por ejemplo, veo cuáles son los divisores. Al 15 lo puedo dividir por 3, que es un número primo. Si lo divido por 3 me queda 5, que es el otro número primo. Entonces el 15 lo puedo escribir como 3 por 5. Eso funciona fácil, pero puedo subir un segundo, es que me parece aparte. Ah, está. Lo que estoy diciendo es que si n lo escribo como producto de P por Q, esto quiere decir que estos son divisores de n. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad es que o bien P sea 1 o bien Q sea 1, con lo cual el restante es n. Claro, para ningún primo se cumple eso. O sea, ¿estamos? Pero fíjense, ustedes lo que hacen es, por ejemplo, agarran el 15, lo dividen por el primo más chico que es divisible, es divisor de 15, que es el 3, y me queda 15 dividido 3 es 5. Bueno, 3 y 5 son primos, entonces 15 lo puedo escribir como 3 por 5. Eso es muy fácil si uno trabaja con números primos chiquitos, Profe, ¿y el pero 11 entre qué se divide? ¿entre qué? El 11 El 11 es primo. no tiene divisor, solo No el tie- 5. los únicos divisores del 11 son el 11 y el 1. Impecable. Hagan la criba esa de Eratóstenes, que va cancelando, arranca el 2 y cancela todos los múltiplos de 2. Agarra el 3 y cancela todos los múltiplos de 3. Agarra, etcétera. ¿Sí? Y solamente me van a quedar los números primos. Esto que suena tan sencillo para números chicos, para números enormemente grandes, pensemos en números de 10 o 15 cifras, es un problema complejísimo que no está resuelto. De hecho, es un problema que se usa en criptografía, de agarrar un número primo muy grande, o agarrar un número muy grande, es imposible ver cuáles son sus factores. Imposible, es muy difícil saber si es primo y si no, cuáles son sus divisores. Y esa herramienta se usa mucho en criptografía, donde un código, una de las fuentes pone un primo muy grande sin que uno sepa, otra de las fuentes pone un primo muy grande, después construye un factor con esos dos primos, pero nadie sabe cómo es la descomposición. No puede venir alguien de afuera y decirme, yo sé la descomposición de este primo, entonces sé cómo acceder a los mensajes de este o acceder a los mensajes de este. No, dije algo que queda medio en el aire. Pero yo digo que con números grandes es muy difícil factorizar en primos. ¿Y para qué tenemos el algoritmo de Euclides, profe? El algoritmo de Euclides, no, lo que me dice Euclides es que todo número, que existen infinitos primos. Existen infinitos primos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es algo distinto. Estamos viendo que todo natural se escribe como producto de primos. Y son dos cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a ver, lo escribí el teorema. Ah, sí, acá escribí el teorema. Todo n natural mayor o igual que 2 se escribe como producto finito de números primos. Entonces, usaremos demostración, vamos a usar principio de inducción fuerte. Profe, Lo que acabamos de explicar. Principio, sí. pero esto se cumple para los primos también, para los números primos en sí. Porque si consideramos al 1 como primo,
técnicamente sí, pero por ejemplo, como preguntó un compañero en el 11, con el 11, Sí. por ejemplo, ¿eso se cumple? O sea, con los primos también. El 11, o sea, para que un número sea primo, quiere decir que los únicos divisores son el 1 y el propio número, y que sea Claro, mayor o igual que 2. claro, pero en ese caso, como al 1 no lo consideramos como un número primo, tendríamos solo un número primo para hacer el producto, que es el 11. Si acá, vos decís si acá pusiera 11, O sea, me refiero a si este teorema excluye también a los primos. Onda, yo agarro un número primo y ese primo está formado por el producto de dos números primos, como dice el teorema. no, no, Eso es lo no, que no. Si es Claro, primo, claro, no, eso es lo que preguntaba. no. Si es primo, no está formado por el producto de. O sea, si es primo, el 11 solamente se puede escribir como. El único factor primo del 11 es el 11. O sea, esto es lo único que podemos decir sobre el 11, que es Claro, igual a 11. o sea Y que eso es la técnicamente descomposición del. Eso es la sí excluiría a los descomposición primos. del. ¿Sí? Perdón. O sea que sí, técnicamente sí excluiría a los primos de este teorema. Este teorema no te entiendo. ¿Sí incluía? Sí, sí, claro, Sí, claro, claro. excluiría, perdón. Sí, sí, sí. Porque si vos me das un primo se puede escribir como el producto del mismo por nada. O sea, sí, los primos están metidos acá. Todos están metidos acá. Todos los números de n mayor o igual que 2. Ok, gracias. Entendí. Bien. Ahí lo que están escribiendo es otra cosa, Kevin. 11, claro que es 2 por 3 más 5 por 1, pero no, eso no es una factorización. Eso es una suma de dos factorizaciones. Una factorización es algo que se escribe como P por Q. Eso es una factorización. ¿Sí? Principio de inducción fuerte. Entonces, acá vamos a considerar la proposición que el enunciado que nos incumbe a nosotros para probar un principio de inducción hay que tener un enunciado. ¿Sí? Entonces, el enunciado es que n es mayor o igual que 2 implica que n se puede descomponer como producto finito de números primos. Como producto, voy a obviar el finito ahí, ¿no? Como producto de números primos. De números primos. Esa es la proposición. Ese es el postulado, perdón. Ese es el postulado. Para un n me dice que n es mayor o igual que 2 y que n se puede descomponer con producto de números primos. Y yo lo que quiero ver es que ese postulado es verdadero para todos los naturales. ¿Se entiende? O sea, para probar un principio de inducción tengo que tener un postulado. Yo en el principio de inducción anterior decía, supongamos que este postulado sea válido, sea cierto para 1. Y supongamos que si yo sé que es cierto para n, también es cierto para n más 1. Entonces, válido para todo n. Acá lo mismo, pero tengo que tener un postulado, el postulado que voy a probar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar, como vamos a usar el principio de inducción fuerte, consideramos n natural, n mayor o igual que 2, y vamos a suponer, suponemos que PM, ahora, el postulado, P se cumple para todos los M's, se cumple para todo M que necesita ser mayor o igual que 2, porque recuerden que acá el paso base, acá está claro, el paso base es 2, ¿no? Estamos arrancando de 2. Consideremos, esto sería el paso base, que está metido ahí, está todo metido junto. O sea, consideremos n mayor o igual que 2 y suponemos que P de M se cumple para todo M que está entre 2 y está y es menor que n. El paso inductivo, ¿qué sería? El paso inductivo sería que con esta suposición me alcanza para probar que la proposición también se cumple, el postulado también se cumple para n. El postulado también incluye a n. Soledad, ¿qué es lo que no entendés ahí? No entiendo lo anterior. Veo en el chat.
Porque si uno no está incluido dentro de los primos, hoy hablabas de que P y Q, uno de los dos tenía que ser igual a 1 y que el producto de P y Q, si uno es 1 y no es primo, no entiendo cómo se cumple lo anterior. No. Lo que yo estoy diciendo es que esto es una manera equivalente a decir que algo sea primo. Yo te digo que si yo tengo que n lo escribo como P y Q, no estoy diciendo nada sobre P y Q. Yo te digo que decir que n es primo es lo mismo que decir que si yo lo escribo como un producto de P y Q, necesariamente uno de ellos tiene que ser 1. Ok, bien. ¿Está bien? No sabía que eso era un apartado, lo Sí, agarré es medio un ahí ya comentario. escrito. Eso que puse entre corchetes acá más cuadrados, eso es equivalente a decir que los únicos divisores de un primo son el propio número y 1. Y además que el número es mayor que 1. Yo lo había relacionado a otra cosa, por eso no lo entendía. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos el teorema que vamos a probar por inducción fuerte. La proposición que queremos probar que se cumple para todos los naturales es esta, que si n es mayor o igual que 2, n se puede descomponer como producto de números primos. Entonces vamos a considerar un n mayor o igual que 2 y vamos a suponer que la proposición Pm se cumple para todos los m que están desde el punto inicial, desde el 2 en este caso, porque estamos considerando números mayor o igual que 2, hasta y sin alcanzar el n. Y lo que queremos ver es que eso me alcanza para extender la definición a Pn. O sea, lo que queremos ver es que con esto es lo que queremos ver. ¿Será cierto que con esto Pn se cumple? Si yo consigo probar que asumiendo todo esto que está acá abajo, la proposición la puedo extender hasta n, o sea, suponiendo que se cumple desde 2, 3, 4, 5, hasta n-1, a la demostración, a la proposición la puedo extender también hasta n, o sea que sea válida para n, entonces se cumple para todos los reales. Esto es lo que queremos probar. ¿Está claro? Que suponer la proposición para todos los m que están entre 2 y n, me implican que la proposición también es válida para n. Y con eso concluyo que es válido para todos los naturales. Ese es el principio de inducción fuerte. Pero vean entonces, es muy sencillo. Por ahí Disculpe, profe. Sí. M es natural también, ¿no? M es natural, sí. Porque pusiste, consideramos n mayor o igual a 2, y si n es 2, pusiste, viste abajo que n tiene que ser mayor a m, pero m puede ser 2 y n también puede ser 2, ¿no? No, no confunda. Lo que estoy poniendo, sí, n mayor, o sea, tenés razón, acá queda, queda escrito mal, porque si n fuese 2 acá, ahí me queda escrito como una de... Claro, por eso. No, Mi duda. tenés razón. Lo que estoy diciendo, a ver, lo que estoy diciendo es que si n es igual a 2, o sea, no puedo agarrar esto, no puedo agarrar ningún natural entre 2 y n. O sea, queda escrito de una manera complicada, pero se entiende, ¿no? Para no complicar las cosas, Ok. lo escribo así todo junto. Dale. Lo que yo estoy diciendo es que se cumple para todo, eso mismo se cumple para todos los números naturales que van entre 2 y n. Bueno, puede que no haya ninguno entre 2 y n, porque si n es igual a 2, no hay ningún natural entre 2 y 2. ¿Estamos? Estoy suponiendo que n es más grande, para no meterme en complicaciones. Pero tenés razón, bien tu observación. Entonces veamos en dos casos. Queremos ver que P sub n se cumple. Entonces veamos dos casos. Caso 1. N es un número natural que puede ser primo o puede que no sea primo. Supongamos como caso 1 que n es un número primo. Si n es un número primo, se cumple ahí la factorización es trivial. Se cumple que n, obviamente, n es igual a n, y acá tengo la factorización, es una factorización trivial. O sea, n se escribe como el producto de un único número primo, que es el propio n. Arriba del caso 1, veamos, dice ahí, veamos lo que queremos probar. ¿Sí? Entonces, si n es primo no hay nada que probar. N se factoriza como producto de números primos, porque n lo puedo escribir como el propio n y listo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, Pn se cumple.
Es una obviedad, pero la escribimos. ¿Sí? Ni siquiera involucra nada de lo anterior. Abajo de factor, factorización. Acá, factorización dice. Es la única factorización. El caso que hay que analizar con más cuidado es el caso en el cual n no es primo. ¿Sí? Recuerden que nosotros lo que queremos, estamos asumiendo que la descomposición se cumple para todo m entre 2 y n menos 1, y queremos ver que eso implica que se cumple también para n. Entonces dividimos en dos casos. N' trivial. Ahí no hay que probar nada, no depende de lo anterior, no depende de nada. Caso 2, n no es primo. Caso 2, n no es primo. Y ahí hay una cuestión. Si n no es primo, quiere decir que n se puede escribir como el producto de dos factores, P y Q, donde P y Q son naturales. No me importa si sean primos o no. Si n es igual a, por ejemplo, a 100, lo puedo escribir como 50 por 2. ¿Sí? O lo puedo escribir como 25 por 4. Y ni 25 ni 4 son primos. Pero no me importa, lo puedo escribir 25 por 4, sí, está bien. O sea, que si n no es primo, esto me implica que n lo puedo escribir de la forma P por Q. No estoy diciendo que P y Q sean primos, ojo, ¿no? Pero sí estoy diciendo que P y Q son distintos de 1. Porque si alguno de los P y de los Q fueran iguales a 1, esto sería un número primo, por lo que acabamos de ver al principio. Entonces, con P y Q distintos de 1, y además, ¿qué puedo decir de P y Q con respecto a n? ¿Son mayores que n? ¿Son menores que n? Son Menores. Son menores, exactamente. O sea, si n no es primo, lo puedo factorizar como dos cosas. No estoy diciendo que ese P y ese Q sean primos. Lo que sí sé es que son distintos de 1 y son estrictamente menores que n. Claro, ¿Cierto? iguales no, porque podría ser 1 o el número, igual y ya Claro, sería. igual, exactamente. Si fueran iguales sería un primo. ¿Vamos? Entonces, pero ahora ya sé que la hipótesis inductiva se cumple para todos los números mayores que n. O sea, estamos suponiendo que la propiedad que quiero probar se cumple para todos los números menores que n. O sea que yo sé que este P, como es menor que n, se puede descomponer como producto de primos. O sea, lo que estoy diciendo ahora, como P y Q son ambos menores que n, y yo estoy asumiendo que la propiedad de descomposición vale para todos los números anteriores a n, estoy concluyendo que tanto P como Q se pueden descomponer como producto de primos. O bien son primos o bien se pueden descomponer como productos de primos. ¿Se entiende? Es lo que estoy suponiendo antes. Estamos suponiendo que la propiedad de descomposición de factores primos vale para todos los números anteriores a n. Y quiero ver que también vale para n. Separé en dos casos. N' se cumple. Caso segundo, n no es primo. Veamos lo que pasa. Si n no es primo, se escribe como factor de dos números. No estoy diciendo que esos números sean primos, pero sí sé que esos dos números son menores que n. Y sé entonces que por hipótesis inductiva, esos dos sí se pueden descomponer como productos de primos. ¿Sí? Entonces, y esto es pues la proposición, digamos, pues... Profe, yo no entiendo eso. Pará, pues P sub P y P sub Q son verdaderas, se cumplen. Pues tanto P como Q son menores que n. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Quién me habló? ¿Abraham? Yo. No. No. Juan Andrés. Sí, ¿qué es lo que no ¿Por entendés qué ahí? P y Q tendrían que ser primos? ¿Por qué P y Q tendrían que ser primos? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy considerando un n no primo. 100, por ejemplo. A 100, como no es primo, lo puedo componer, por ejemplo, como 4 por 25. Y ni 4 ni 25 son primos. Lo escribo como un producto de dos factores. Uno que le llamo P y otro que le llamo Q. Ese P y Q pueden ser cualquier cosa, pero sí sé que son menores que n. No pueden ser mayores que n. Y se hace además que no pueden ser unos,
porque si fuese 1 alguno de ellos, n sería primo, y el caso primo lo analizamos anteriormente, ahora estamos suponiendo que n no es primo. ¿Estamos? Entonces, como P y Q, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, P y Q son mayores o iguales que 2 y menores estrictos que n, la hipótesis inductiva, estoy suponiendo que PM se cumple para todo número que está entre 2 y n. O sea, estoy suponiendo, por hipótesis inductiva, que tanto P y Q, que están entre 2 y estrictamente menor que n, se puede descomponer como factores primos. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, fíjense lo que pasa. Yo sé que tanto P y Q se pueden descomponer como factores primos. Entonces, ¿no? Esto pues P menor que n y Q es menor que n. Entonces, como P se puede descomponer de factores primos, como producto de factores primos, yo sé que P lo puedo escribir como P1 por P2 por PK. Ese es un número finito de factores primos, que se pueden repetir, ojo. P1 puede ser igual a 2, P2 puede ser igual a 2, y PK puede ser igual a 2. Por ejemplo, P podría ser el número 8, que es 2 por 2 por 2. No me importa, estos primos pueden repetirse. Lo que sí me importa es que se puede escribir como producto de factores primos. No digo que sean primos distintos, pero sí es un producto de factores primos. Y eso es porque, por hipótesis inductiva y porque P es menor que n. De la misma manera, por hipótesis inductiva y como Q es menor que n, yo puedo escribir como a Q como Q1 por Q2, etcétera, 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 por un QJ, donde todos estos son números primos. Todos estos numeritos ahí, todos estos numeritos acá que escribí acá, todos, absolutamente todos estos números, los de arriba y los de abajo, son números primos. Son primos, los vamos a escribir así. Que insisto, se pueden repetir o no, no me importa. Como P y Q son menores que n, lo puedo componer como factores primos, eso es lo que me dice la hipótesis inductiva, fuerte, entonces los escribo como números primos. ¿Y cuál es la conclusión entonces? Llevo esto, yo sé que n lo había escrito como P por Q, porque n no es primo. Entonces con todo esto, con esto, el numerito n, que era P por Q, queda escrito como P1 por P2 por PK por Q1 por Q2 por QK, que son todos números primos. O sea que he probado la hipótesis inductiva, he probado el paso inductivo, he probado que si todo número menor que n se puede descomponer como producto de factores primos, entonces n también se puede descomponer como producto de factores primos. Por lo tanto, esto prueba el paso inductivo, ¿no? Esto sería el paso inductivo. ¿No sería QJ en la Q al final? Tenés razón, QJ, porque no necesariamente son la misma cantidad. Sí, muchas gracias. QJ. ¿Estamos? Entonces, eso es el paso inductivo. Entonces, esto que escribí acá. Entonces, vale el paso inductivo, por lo tanto la afirmación es cierta, por lo tanto la afirmación, el PN, o sea, el postulado que estábamos considerando, la proposición que estamos considerando, es cierta para todo n natural con n mayor o igual que 2. ¿Se entendió? Díganme, porque si no lo repetimos. ¿Está? Entonces, pero fíjense, lo repetimos rápidamente. Lo repetimos rápidamente. Saquen foto a esto si quieren. ¿Cómo vamos de tiempo? No tengo idea. No, estamos bien de tiempo. Estamos terminando de redondear las cosas que quedaron pendientes para el lunes arrancar con integración. ¡Qué memoria, Dios mío! Hoy me puse la vacuna china, les cuento. Espectacular la atención en clínica. Yo ya entré en el rango de los que se tienen que vacunar, docentes y con la cuestión de la edad, pero creo que me está afectando la memoria como las pastillas.
La vacuna china. Impresionante, ¿no? Realmente. Eso, ¿y qué tal los demás síntomas? ¿Le han afectado? Nada, nada. O sea, es como, no sé si me metieron agua, capaz que me metieron agua. No sentí nada, ningún síntoma raro, ni alergia, ni dolor, ni nada. Espero que no me agarre dolor ahora el fin de semana. Bueno, entonces repasemos. Lo que vamos a demostrar por el principio de inducción fuerte es esta proposición. Yo tengo una proposición que es, si n es mayor o igual que 2, n se puede componer como producto de números primos. Entonces, vamos a proceder por el principio de inducción completa. Consideramos n mayor o igual que 2 y suponemos que la proposición P sub m se cumple para todos los m que están entre 2 y n. Y vamos a ver que con eso me alcanza para probar que P sub n se cumple, y eso sería el paso inductivo. Entonces, para eso hay que dividir en dos casos para n. Caso 1, n es primo. Si n es primo, se cumple de manera trivial, no hay que hacer nada. Caso 2, n no primo. Ahí sí hay que usar el principio inductivo. Caso 2, si n no es primo, se puede escribir como factor de dos números. Esos dos números pueden ser primos o no, no me importa. ¿No? Lo importante es que esos dos números tienen que ser distintos de 1 y menores que n, porque son justamente, porque si no n sería primo. ¿Sí? Entonces, como P y Q son menores que n, puedo usar la hipótesis inductiva en P y Q. Yo sé que la proposición para P se cumple y para la proposición para Q de Q se cumple porque P es menor que n y Q es menor que n. Entonces, eso significa que a P sí lo puedo descomponer como factor de números primos, que pueden ser iguales o no. Puede ser un único primo en el caso de que P sea primo. Y Q también lo puedo descomponer como un producto de factores primos. Con esto, si pongo las dos cosas juntas, partiendo de la base que n era P por Q, P queda escrito como un producto de números primos. Más aún, sería probar, la descomposición se puede probar además que es única. Es un postulado muy fuerte que ya lo van a ver, si alguna vez ven teoría de números en alguna de las discretas, es una cosa maravillosa, porque de ahí salen un montón de propiedades sumamente interesantes. Por lo tanto, probé el paso inductivo, en este principio de inducción fuerte, por lo tanto tengo que la propiedad que yo quería estudiar se cumple para todos los números naturales. Y la propiedad es que todo número mayor o igual que 2 se puede componer como producto de factores primos. Pregunta que les hago. Yo saqué que eso era para P y Q. No, porque yo estoy diciendo que yo a n lo estoy escribiendo como producto de P y Q. P puede ser 4 y Q puede ser 25 y n igual a 100. Claro, yo digo, perdón, yo digo estilo, ¿de dónde saca usted que P es P1 por P2 hasta PK, pero que todos esos son primos? Porque por hipótesis inductiva, porque yo estoy suponiendo que la hipótesis se cumple, por lo que habíamos dicho antes. De la descomposición es prima se cumple para todos los números anteriores a n. Ok. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Por qué esto yo no lo puedo hacer con el principio de inducción que vimos en la clase pasada? No lo puedo hacer con el principio de inducción de la clase pasada. ¿Por qué? Para que vean por qué es importante el principio de inducción fuerte y no confundirlo con los otros. A ver quién se anima a decir por qué. Digo, ¿por qué? No, por el caso base no me importa. El caso base tomar n igual a 2, tomar n igual a 0, n igual a 1, no importa. Lo importante es que en el caso base hay 1. ¿Se acuerdan que las cositas, las piecitas del dominó? Necesito un empujón en el caso base y necesito un principio inductivo que me vaya tumbando todos los dominó que siguen. No, el asunto es por el siguiente. Profe, ¿será porque si vas probando, ponele para los n, para 3, probás para 2, que poner es primo, probás para 3 primo, pero cuando va a 4 ya no? Si vas haciendo más 1, más 1. Va por ahí, no es exactamente eso, pero va por ahí. Porque acá... Porque hacia adelante tenés infinitos, tipo, como que se te complica más porque hacia adelante tenés naturales infinitos. Acá usamos al principio, estamos restringidos. Sí, no, pero yo lo que digo, el principio de inducción que vimos en la clase pasada, sacando el paso base, que el paso base está en los dos, el principio de inducción que vimos en la clase pasada me dice que si yo consigo probar que algo es válido para n, es válido para n más 1, y además el paso base, vale para todos los naturales. Acá estoy diciendo, si vale el paso base,
Y si es válido para todos los anteriores, vale para el que sigue, también vale para todos los naturales. Son cosas bien diferentes. La pregunta es, ¿por qué esto que puede probar con ese principio de inducción fuerte no lo puedo probar con el principio de inducción que vimos en la clase pasada? ¿Se entendió? Porque no va hacia atrás, solo va hacia adelante. Porque no, porque yo no sé, la clase pasada, el principio de inducción que vimos en la clase pasada me relaciona lo que pasa con n, en n, al paso siguiente, a n más 1, o n menos 1 a n. Y acá, yo no sé si estos P y Q son los numeritos anteriores a n. Como les decía recién, la clase anterior sería, si algo vale hasta 99 y yo pruebo que vale para 100. Acá yo estoy diciendo, tomen n igual a 100. Descompónganlo como 4 por 25, por decir algo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, a los numeritos ahora a los cuales les aplico el principio de inducción, no es el numerito anterior, no es 99. Es 4 y es 25. Son 4 y 25 los que uso acá como factores P y Q. O sea, es bien diferente. Antes yo probaba que si valía para n, además del paso base, y pruebo que vale para n más 1, vale para todo. Ahora yo pruebo que si vale para un paso base y vale para todos los anteriores a n, puedo probar que vale para n más 1. Pero justamente cuando yo hago la descomposición, acá no estoy involucrando ningún número que en general que sea... en general, ninguno de esos números va a ser n-1. O sea, voy a necesitar números anteriores. Por ahí a lo mejor necesito n-1, qué sé yo, ¿quién me dice? El factor, bueno, no sé, habría que pensar un poco. Bueno, no estoy seguro de eso. Pero necesito de todas maneras aplicar el principio de inducción a números anteriores, que no son justamente el número natural contiguo anterior. Justo el contiguo anterior, no es el consecutivo. Exactamente, necesito casos anteriores. Por eso esto es, si bien es más fuerte, me permite probar, si bien tengo que pedir más condiciones en principio, y la conclusión es la misma, que algo vale para todos los naturales, hay casos en que necesito usar esto porque el principio de inducción sencillo, como lo vimos en la clase pasada, no es suficiente. ¿Cierto? Porque justamente, como dice aquí Gaby, porque no son números consecutivos. Y como dice Facundo Mayer, necesito casos anteriores. Y esos casos anteriores no necesariamente son el caso anterior, el caso inmediatamente anterior. ¿Se entiende? Un par de cositas que voy a dar, y con eso podemos ir terminando la clase. Es algo que es bien intuitivo. No se preocupen con esto. Hay cosas que son bien razonables y que las estamos probando con un rigor que a veces ustedes me dirán, ¿para qué quiero probar con tanto rigor una estupidez como las que les voy a escribir ahora? Porque la idea es que todo lo que uno trabaja con números reales salen de los 15 axiomas que definen a los números reales. ¿Sí? Yo paso un conjunto con la suma, el producto y el orden, la relación de orden y el axioma de completitud por todo ese tamiz, y lo único que me quedan son los números naturales, los números reales. Y de ahí salen todas las propiedades. Entonces, por ahí hay veces que son cosas tontas, pero las probamos para que vean que eso sale de los axiomas que hemos visto. ¿Sí? Pero no se asusten, digamos, tampoco el curso va a ser así. Las demostraciones en breve van a ser mucho más interesantes que demostraciones triviales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué voy? Esta no es una demostración trivial, dicho sea de paso, pero es una demostración sumamente importante. Más aún, se prueba que la descomposición es única y eso tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, con esto, probar que raíz de 2 es irracional, con esto y la unicidad, es un renglón. Pero no nos vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso por ahora. Profe, se prueba porque los números primos también se repiten, cada 10 números se repiten de vuelta, ¿no? No, ¿cómo que se repiten los números primos? Los números primos, la estructura de los números primos es sumamente compleja, no hay una regla que me diga cuál es el primo que sigue. Encontré un video por ahí en YouTube, lo puse en Twitter la otra vez, porque me empieza a ver la estructura de los números primos y uno lo va viendo a escalas cada vez mayores. Y hay, por ejemplo, en el conjunto de los números naturales hay regiones tan grandes como ustedes imaginen,
que no tienen números primos. Y de repente hay dos números primos seguidos. Y es una estructura sumamente compleja que nadie consigue descifrar. Hay toda una magia, hay un misterio en los números primos, pero solamente estamos viendo superficialmente lo que significan. Bien, vamos a probar esto, el principio de buena ordenación, y con eso podemos ir terminando la clase, porque esto está en una de las clases de Miquel. El principio de buena ordenación me dirán, es una estupidez, sí, es una estupidez muy natural, es bien natural, pero lo vamos a probar con rigor usando el principio de inducción y el absurdo. O sea, las dos herramientas más fuertes que hemos visto hasta ahora en el curso, la reducción al absurdo y el principio de inducción. Y esto está hecho en el Spivak, dicho sea de paso, de ahí lo saqué. Miquel lo enuncia el teorema, pero no lo prueba. Yo acá lo pruebo porque es bien sencillo de probar y además está hecho en el Spivak. Y voy a obviar otras cosas que dio Miquel en su clase porque están en la clase de Miquel y no tiene sentido que las dé de nuevo. Además que no me da el tiempo porque quedan 15 minutos, 10, 15 minutos y no me quiero extender demasiado. De algo, profe, porque nosotros no tomamos la clase de Miquel. No, es que Miquel no da clase. Miquel tiene las clases grabadas en OpenFin. Ah, está. Alexandre Miquel es el francés. El francés, es más, todo esto que yo traté de compilar ahora, si yo no me equivoco, esta es la clase 8. Creo que estoy cubriendo hasta la clase 10 de Miquel, porque hay varias cosas que él dio que yo no vi. Porque Miquel es una entidad superior. Miquel dio en las clases 4, 5 y 6, dio esto que usted dio en la clase de esta semana. Un poco más profundo. Sí, lo que pasa es que yo cambié el orden. Sí, no, pero digo, en las clases 4 y 5 y 6, digo, por si alguien más. En las clases 4, 5 y 6 de Miquel se dan estas cosas. Yo preferí cambiar el orden, preferí concentrarme primero en los axiomas de los números reales, después ir al principio de inducción, porque les decía, yo no quiero dar lo mismo que da Miquel, porque no tiene sentido repetir lo mismo que da él en mis clases. Lo ideal es que ustedes sigan estas clases, el teórico que les parezca seguir, que sigan los prácticos, y que vean las clases de Miquel, o que las vean, o que vean partes de las clases de Miquel. Las clases de Miquel están en OpenFink, y yo se las recomiendo mucho que las vean. Pero hay cuestiones de Miquel que, a mí me descompensan un poco. Pobre Miquel, yo le voy a decir un día, pero pasa lo siguiente. Miquel es un lógico. Él viene del área de la lógica, de la teoría de los conjuntos, de la informática, toda esa cuestión. Entonces, él trabaja con el vacío como si fuera muy natural, una proposición aplicada al vacío siempre es verdadera. Y a mí esas cosas que yo vengo de la física, yo hice un doctorado en física, yo vengo de la física matemática, en realidad después me fui para el área de la probabilidad, esas cosas me producen algo de ruido, porque decir que una propiedad se cumple para el vacío, a mí que soy físico me perturba, ¿no? Entonces, Miquel mata gatitos en el escenario. Profe. Sí, pero véanla, porque realmente es un tipo sumamente cuidadoso con el lenguaje, por eso él es lógico. Entonces, él evita la terminología por ejemplo, yo dije una proposición es esto. No, él evita todo eso, trabaja en términos de conjuntos, de intersecciones de conjuntos, pero eso es por su formación, él es lógico. Yo soy probabilista, un físico que se dedicó a la probabilidad y a los procesos aleatorios. Entonces tengo otra visión de las cosas complementaria. No quiere decir que sea ni mejor ni que peor. Simplemente que él en algunas, como buen francés además, es muy meticuloso en algunas cosas, y yo prefiero a esa cosa verlas de una manera más intuitiva, que son más fáciles de explicar. ¿Quién es Juli? Juli es Juliana, es la responsable del curso. Yo soy el coordinador, y el año que viene yo seré el responsable del curso con Marcos Barrios, el semestre que viene, digo. No, se refería a Julio Profe, bro. Julio Profe. Julio Profe es un youtuber que da clases como de matemática y cosas así. No tengo idea. Profe, ¿vos sabés si ya el semestre que viene das cálculo también? Sí. Sí, qué lujo. Lo voy a dar como responsable, o sea que no va a ser muy Yo le iba a preguntar algo. Sí. O sea, referido a eso que dijo del vacío, ¿no tiene sentido de que una propiedad se cumpla en el vacío, ya que no hay nada que contradiga esa propiedad?
Bueno, Como no hay pero nada en el eso, vacío. ahí está, pero eso es una cuestión de definición. Tanto como yo te digo, el 1 no es primo, el 0 factorial es 1. Hay cuestiones que como que vos me decís, sí, es cierto, ¿qué quiero probar en el vacío si no hay nada? Pero por completitud o para que todo cierre en la teoría de conjuntos, se asumen ese tipo de razonamientos. Eso es bien típico de la gente que hace lógica. Trabaja con el conjunto vacío como si fuese un conjunto común y corriente. ¿Sí? Pero No entonces sé. yo trato de evitar esas cosas. O sea, si, no sé, si no lo consideras como un conjunto, estás negando la existencia del vacío en todo caso. No, lo considero como un conjunto. El 0 Pero no, es primo, profe. pero no digo sea una propiedad sobre el que es válida para el conjunto vacío, porque no, el vacío no tiene, para los elementos del conjunto vacío, porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento, ese tipo de cosas. Seguimos con la clase y después dedicamos a charlar un rato. Que ya termina. Lo que les Ay, quiero preguntaron ahí, comentar, preguntaron si ¿eh? el 0 es primo. ¿Preguntaron qué cosa? Si el 0 es primo. No. No, no, por definición, bueno, el 0 no es divisible por sí mismo. 0 sobre 0 no es nada, por empezar. No es primo. Y el 1 tampoco es primo. Los primos empiezan de los positivos del 2 en adelante y de los negativos del -2 para atrás. Ni el -1, ni el 0, ni el 1 son primos. Bien, entonces, terminemos con lo que es el principio de buena ordenación, que es un principio que lo voy a dar para terminar, que está emparentado con todo lo que vimos los números reales, que es un principio, es una propiedad que tienen los naturales, pero que otros conjuntos no tienen. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, y es en alguna manera un principio equivalente a los principios de inducción fuerte, inducción completa, pero no nos vamos a meter en eso, ¿no? Los matemáticos empiezan a probar, bueno, este principio es equivalente a pero lo puedo ver así o lo puedo ver así, y si lo veo así saco tales propiedades, y si lo veo así saco tales otras. Entonces, la gran tarea de la matemática es asociar estructuras con otras estructuras y sacar conclusiones acá y traducirlas acá, etcétera, etcétera. No es hacer cuentitas. Entonces, ¿qué me dice el principio de buena ordenación? Que lo vamos a anunciar así como un teorema. Todo subconjunto de los naturales A contenido en N, con la propiedad de que A es distinto de vacío, tiene mínimo. Ustedes me dirán, mira la estupidez que está diciendo, casi una grosería, me contuve a tiempo, pero miren la estupidez que está diciendo el profesor. Me agarran un conjunto de naturales distinto de vacío, obvio que tiene mínimo. Eso es el principio de buena ordenación. Pero eso hay que probarlo, la idea es algo bien obvio, bien intuitivo. Pero esto no está en los axiomas. O sea, hay que deducirlo de las cosas que vimos anteriores. Esto quiere decir lo siguiente, yo le doy acá, esta es la recta, pensemos que los naturales los tengo acá, ¿no? Y tengo un conjunto A que tiene una partecita por acá, una partecita por acá, una parte por acá, es un conjunto no vacío. Bueno, tiene un mínimo, tiene un numerito n0, tal que me acota a todos los otros, es un mínimo como lo definimos. Es una cota inferior y es la más grande de las cotas inferiores y está en el conjunto. ¿Se entiende? Es algo bien sencillo. Sí, pero hay que probarlo. Entonces, fíjense que este tipo de conjuntos, uno dice que N es un conjunto, bien ordenado, justamente bien ordenado por esta propiedad. Que a pesar de que es una estupidez, parece una estupidez, es fácil construir conjuntos que no son bien ordenados. Un conjunto es bien ordenado, por definición, cuando todo su conjunto tiene un mínimo. Yo les hago una pregunta. ¿Los Z son bien ordenados? Los enteros. No. ¿Por qué me pueden dar un conjunto que vaya de -1 para atrás y eso no tiene mínimo? Esto no es un conjunto bien ordenado, pero otra cosita más. Les hago otra pregunta más. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los reales positivos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con
con este intervalo, 0 infinito. ¿Es bien ordenado o no es bien ordenado? No. O sea, todos los reales de 0 hasta infinito. Sí, es bien bien. ordenado. No, no hay bien ordenado. No es bien Es bien ordenado ordenado, sí. porque Porque si es el bien con su conjunto adentro. pero Que si sea bien bien el ordenado, Que el cero no es el recuerden. mínimo. Recuerden que sea bien ordenado significa que todo conjunto no vacío contenido ahí tiene un mínimo. 0 siempre va a ser No. una de las cotas inferiores de todos Sí, sus pero conjuntos. ¿qué pasa con este 0, el 0,1, por ejemplo? Esto es un subconjunto de 0 infinito. Tiene ínfimo, pero no mínimo. Tiene ínfimo, pero Ah, no tiene mínimo. Entonces, es verdad. este conjunto, esto acá, no tiene mínimo. No tiene mínimo. Tienen lo que me dijeron ustedes, está bien, tiene ínfimo, pero no tiene mínimo. Entonces, miren qué cosa rara, este conjunto no es bien ordenado. De hecho, de todos los conjuntos que hemos visto, el único que es bien ordenado, o que tiene la propiedad esta de la buena ordenación, es el conjunto de los naturales. ¿Mm? Porque tiene que ver con lo que es un conjunto discreto. Conjunto discreto es eso, esa idea de que los puedo, o es un conjunto numerable, lo puedo contar, n, a, pa. Los enteros también son numerables, pero está acotado inferiormente. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Y con eso terminamos la clase. Miquel no lo prueba, por eso yo lo voy a probar. Miquel prueba un resultado que se deduce de aquí, que yo no lo voy a probar, que es que todo racional P se puede escribir como un n sobre d, donde este d es el menor número posible, y es natural. Este es un natural distinto de 0, y es el menor de todos los numeritos posibles. Que cumplen que P se puede escribir así. Porque fíjense que una fracción yo la puedo escribir como 100 sobre, a un medio lo puedo escribir como 2 sobre 4, como 3 sobre 6, como 50 sobre 100, y es la misma fracción. Cuando yo la fracción la escribo de una manera que no la pueda seguir simplificando, se dice que eso es una fracción irreducible. Entonces esa es la manera, digamos, estándar de representar a los racionales, como fracciones irreducibles. No las puedo seguir simplificando. ¿Estamos? Bueno, y con el principio de buena ordenación se prueba efectivamente que todo racional se puede llevar a una forma que es irreducible. ¿Cuál 0,1? 0,1 es el conjunto que arranca. 0,1 es esto. 0,1 es esto. Todos los reales que están acá. Ese conjunto no tiene mínimo. Tiene ínfimo. El 0 es ínfimo, pero no es mínimo, porque no está en el conjunto. Está. Entonces, probemos esto. Esto es lindo porque se prueba por inducción y por absurdo. Demostración. El principio de buena ordenación. Demostración. Vamos a usar inducción y absurdo. La reducción al absurdo. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que A no tiene mínimo. O sea, recuerden que teníamos que A era un subconjunto de los naturales, A distinto de vacío. Y queríamos ver que todos subconjuntos naturales distintos de vacío tenían mínimo. Bueno, supongamos que no tengan mínimo. Supongamos A no tiene mínimo. Ustedes ya saben, miren, ¿para qué estoy perdiendo tiempo probando esta estupidez? Bueno, porque a las estupideces hay que probar las de los axiomas. Supongamos que no tiene mínimo. Y vamos a llegar a una contradicción, vamos a llegar a un absurdo. Entonces, vamos a construir el siguiente, y ahora vamos a usar inducción. Vamos a construir el siguiente conjunto. Sea un conjunto que le vamos a llamar B, también conjuntos naturales, que son todos los naturales que caen a la izquierda de A. Tales que 1, 2, hasta n no pertenecen a A. O sea, son todos los números naturales tales que desde n para abajo no pertenecen a A. No me importa que A tenga una estructura de partes como esto, o sea que tenga una parte acá, una parte acá, una parte acá. El conjunto B son todos los naturales, desde 0 hasta n que no están en el conjunto A. Estos no están en B, estos tampoco están en B, esos no están en ningún lado, pero B está definido así. Está como, si no, ves el conjunto de los naturales, tales que 1, 2 hasta n no pertenecen a A. Y ahora vamos a ver lo siguiente.
¿Sí? Vamos a ver, vamos a usar un paso base para probar que B es igual a N. Entonces, veamos que B... Profe, ¿puedes repetir quién es B? B es el conjunto de todos los naturales que están a la izquierda de A. O sea, todos los N, tales que si yo voy desde 1, 2 hasta N, no estoy en A. O sea, son todos los naturales que están a la izquierda de A. O sea, esto en realidad sería B sub N. Pero le llamamos B. Es el conjunto de todas las secuencias naturales. Esta es el conjunto de todas estas secuencias naturales acá, ¿sí? Anteriores a A, porque arrancan desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tales que no están en A. Esto sería A. A es un conjunto no vacío. Esto es A. Entonces me fijo todos los números anteriores a A. ¿Sí? Hasta el último. Entonces la reducción al absurdo es la siguiente, y la vamos a probar por inducción. Vamos a ver que si este conjunto B definido, este conjunto B definido así, si uno supone que A no tiene mínimo, entonces concluye que B es el conjunto de todos los naturales. Y si B es el conjunto de todos los naturales, significa que todos los naturales están a la izquierda de A. Esto implicaría entonces, si solo si, A es el conjunto vacío, lo cual es un absurdo, porque estamos pensando que A es distinto de vacío. Ahí está el absurdo. ¿Puedes repetir la explicación de la última parte, perdón? Sí, la repetimos ahora. Yo voy a probar el teorema de la buena ordenación, la propiedad de la buena ordenación, usando inducción y absurdo. Entonces tenemos un conjunto N distinto vacío, y queremos ver que un conjunto A, perdón, contenido en N y A distinto vacío. Y queremos ver que ese conjunto tiene mínimo. Un natural que es el más chico de todos ellos. Entonces, supongamos por el absurdo, cuando yo digo supongamos esto, estoy indicando que voy a proceder por el absurdo. Supongamos que A no tiene mínimo. Voy a razonar por el absurdo. Supongamos que A no tiene mínimo y lleguemos a una contradicción. Para llegar a esa contradicción, voy a usar inducción a partir del conjunto B que estoy definiendo. Ya van a ver cuando me faltan 2 líneas, ya van a ver que es bien trivial lo que voy a hacer. Entonces, voy a probar ahora, voy a hacer una serie de conclusiones que me van a llevar a una contradicción. Por ejemplo, voy a definir B como el conjunto de los números naturales que están a la izquierda de A, de donde empieza A, digamos, y vamos a probar por inducción que necesariamente ese conjunto es el conjunto de todos los naturales. Y entonces, si todos los números que están a la izquierda de A son todos los naturales, no queda otra que decir que A es el vacío. ¿Sí? Porque si A no fuera vacío, habría un natural que no está a la izquierda de A. Entonces, decir que B es el conjunto de todos los naturales es decir lo mismo que A es el vacío. Y eso es el absurdo. Entonces, ¿el absurdo de dónde viene? De suponer que A no tiene mínimo. Si yo pruebo que esto lleva a una contradicción, lleva a un absurdo, la conclusión es que A sí tiene mínimo. Esa es la reducción al absurdo. ¿Se entendió? Son todos los naturales menores. Sí, son todos los naturales. Profe, ¿y por qué puedes decir que B estos son todos los naturales? ¿Por qué qué? ¿Por qué puedes decir que B son todos los naturales? Es lo que voy a probar ahora. Dale. Es lo que voy a probar ahora. Y lo voy a probar por inducción. Profe, sí. ¿se podría decir que M es menor o igual al ínfimo de A, ¿no? Para decir que están siempre a la izquierda. Sí. Es más, se podría probar por el... se podría probar por el axioma de completitud aplicado al ínfimo. ¿Tá? Pero ya que probamos inducción y absurdo, vamos a probarlo por ahí. Entonces, paso base, vamos a probar esto. Vamos a probar esto acá. Vamos a probar esto acá, que es lo que me lleva al absurdo. Entonces vamos a probar que B es igual a N. Paso base. Ahora estoy haciendo inducción sobre B. ¿Tá? Ahora hacemos inducción sobre B. Para probar esto acá. Paso base. 1 pertenece a B.
yo afirmo que el natural más chico, bueno, el natural más chico es 0, pero yo le llamo 1, ¿no? Tanto da. 1 pertenece a B. ¿Por qué 1 pertenece a B? Pues si 1 no perteneciese a B, ¿qué querría decir eso? Que es el mínimo de A. ¿Qué es el mínimo de A? Si 1 no perteneciese a B, quiere decir que el 1 está en A, porque justamente los que están en B son todos los elementos anteriores a A. Si el 1 no está en B y son todos números naturales, quiere decir necesariamente que el 1 está en A. Y lo cual me implica entonces que 1 es el mínimo de A. Pero estamos suponiendo que A no tiene mínimo. ¿Estamos? Entonces, esto es absurdo. Como estamos suponiendo que A no tiene mínimo, esto es absurdo. Paso base, ¿no? O sea, la suposición de partida es esta. Supongamos que A no tiene mínimo. Definimos el conjunto B así y ahora vamos a probar que B es igual a N. Esta partecita sería el razonamiento al final. Esto quedaría para el final. ¿Sí? Esto quedaría para el final. Entonces, bajo la suposición de que A no tiene mínimo, veamos que si yo defino B de esta manera, entonces B es igual a N. Paso base, lo pruebo por inducción. Paso base. 1 pertenece a B, pues si 1 no perteneciera a B, el 1 pertenecería a A y en consecuencia A tendría un mínimo, que es el 1. Lo mismo valdría si yo arrancara desde 0, obviamente, o desde 5, de lo que fuera. Y el paso inductivo. Esto está hecho en el espiva, repito. El paso inductivo. Si 1, 2 y K pertenecen a A, no pertenecen a A, entonces el paso inductivo de la regla general que les di recién, del principio de inducción fuerte. Entonces, K más 1 tampoco pertenece a A. ¿Por qué es eso? Si 1, 2 y K no pertenecen a A, como es el argumento inductivo recién, ¿por qué K más 1 no pertenece a A? Porque si no, K más 1 sería el mínimo de A. Porque si no, sería el ínfimo, ¿está? Pues si no, vamos a poner entre paréntesis, pues si no, K más 1 sería el mínimo de A. Y estamos suponiendo que A no tiene mínimo, por lo tanto esto es absurdo. ¿Sí? Entonces, paso inductivo. Paso base. Definí el conjunto B así. El conjunto de los tonos naturales tales que N no están a la izquierda de A. Y probé por inducción que el 1 está en B, y después probé que si 1, 2 hasta acá no están en A, entonces K más 1 no está en A. Que esto es lo mismo que decir, traducir en otras palabras, si 1, 2 y K no están en A, esto es lo mismo que decir que 1, 2 hasta el K, este conjunto está contenido en B, ¿no? Esto es lo mismo que decir que... Ay, caray. Si no están en A, esto es lo mismo que decir que ese conjunto está en B, y con eso hemos probado que si 1 más 2 hasta acá no está en B, entonces K más 1 está en B, porque no está en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos probado esto? Hemos probado para B que vale el paso base y vale el paso inductivo. Si 1, 2 y K están en B, entonces K más 1 está en B. Entonces, ¿qué hemos probado con todo esto? Que B es el conjunto de los naturales, puesto que se cumple el paso base y se cumple el paso inductivo. Si 1, 2 hasta acá están en B, entonces K más 1 está en B. Por lo tanto, por inducción, B es igual a N. ¿Se entendió? Y si B es igual a N, quiere decir que todos los números que están a la izquierda de A son todos los naturales. Implica que A es igual al vacío. Y acá está el absurdo. Y el absurdo, ¿de dónde viene a suponer? Acá está el absurdo, porque dijimos que A era distinto de vacío. A era un subconjunto de N distinto de vacío. Y el absurdo viene a suponer de que A no tiene mínimo. De acá viene el absurdo. Si uno supone que A no tiene mínimo, construye este conjunto B y por inducción prueba que ese B es el conjunto de todos los naturales. Y si B es el conjunto de todos los naturales, entonces A tiene que ser vacío. Y ahí está el absurdo. Entonces, por lo tanto, finalmente,
hice un poco lío, ¿no? A tiene mínimo. Hice un poco lío para demostrar algo tan trivial. Pruébenlo con el axioma de completitud aplicado a los ínfimos en lugares de al supremo. ¿Eh? Profe, ¿al final quedamos que el 0 pertenecía a los naturales o no? Porque no me acuerdo. Eso lo vamos a aclarar. O sea, si uno seguía por las clases de Miquel, que lo vamos a seguir en el curso, y por los prácticos que son consistentes con esas clases, vamos a asumir que 0 es un natural. Pero a mí me rachina un poco eso, es una convención de última. En algún ejercicio se puede decir, si 0 no lo consideramos natural, lo aclararemos en un ejercicio. Considere los números naturales a partir de 1 en adelante. ¿Estamos? Pero acá estamos demostrando todo a partir de 1 igual. Claro, claro. Ustedes no se preocupen que en un examen no va a haber ambigüedades. No le vamos a poner este conjunto, que yo no sé si el 0 está en ese conjunto o no está, porque depende de la convención del docente, o de la convención del autor de un libro, o de la convención, a unos les gusta que sea natural, a otros que no, etc. Entonces, o sea, no se preocupen que en los parciales no va a haber ambigüedad posible. No, el ¿Sí? tema es que en los parciales a veces te dicen tal conjunto que pertenece a los naturales y vos ahí empezás a dudar si incluís el 0 o no. Bueno, Entonces, eso lo aclararemos. Si es así, pondremos adelante una nota. Yo siempre en todos mis parciales hago esto. Esta notación significa tal cosa. Esta notación significa tal cosa. Yo le puedo poner la notación n. En este parcial se consideran que los naturales, que el 0 no es natural, por ejemplo, que los naturales arrancan de 1. Lo pongo al principio, en la letra, para que no haya ningún tipo de ambigüedad posible. Perfecto, ¿Sí? genial. Eso no se preocupen. Entonces, esto que suena como un trabalengua y un ida y vuelta, de que el conjunto A es bien ordenado, o sea que todo subconjunto A, distinto vacío, tiene un mínimo, lo hemos probado por una herramienta que involucra la inducción y el absurdo. El absurdo es suponer que A no tiene mínimo, un conjunto A natural distinto de vacío. Entonces, para probar que eso es una contradicción, que eso me lleva a un absurdo, construyo un conjunto B y pruebo por inducción que ese conjunto B es el conjunto de todos los naturales. Como ese conjunto B es el conjunto de todos los naturales y el conjunto de B es el conjunto de todos, por definición, todos los naturales que están a la izquierda de A, pruebo que A tiene que ser vacío. Y ahí está el absurdo, puesto que A no era vacío. Por lo tanto, se tiene que cumplir el principio de buena ordenación. Bueno, discúlpenme que la embarré un poco al final, porque estamos todos cansados de fin de semana, merecemos un descanso. ¿No podríamos tomar un subconjunto abierto de n y este no tenía mínimo? ¿Cómo subconjunto abierto de n? No hay subconjuntos abiertos de n. Porque los números naturales, o sea, yo estoy trabajando con los naturales, ojo, no estoy trabajando con los reales. No digo un intervalo abierto real que contenga los naturales. No, yo estoy trabajando solamente con conjuntos naturales. Profe. Sí. Yo le pregunté eso. Lo he visto en ejercicios que te definen, no sé, X, tal que pertenece a naturales y está entre el intervalo abierto y te pone un intervalo abierto. No sé, 0 a 10. Ah, bueno, sí. Bueno, pero él lo eso está depende. definiendo así. Eso es lo que me Sí. confunde. No. Acá el A que nosotros estamos considerando, acá el A es un conjunto de naturales. ¿Sí? No es un conjunto contenido ni en el 0,15, no es un conjunto contenido en un intervalo como este, ni en un intervalo como este, no, es un conjunto de naturales. No es un subconjunto cualquiera. ¿Podrías dar un ejemplo? Porque, sí, porque como que es muy abstracto y sigo pensando en los paréntesis curvos, y si hay paréntesis curvos, no hay un mínimo. No te hagas problema con eso. Yo te estoy diciendo, supongamos que A sea el conjunto, pongámoslo así, el conjunto 5, 6, 7, 9, unión 15, 25, 34, unión 100, 200 y 1000.
ese es un conjunto de números naturales no vacío. Y lo que yo estoy diciendo, el principio de buena ordenación, es que todo conjunto de naturales no vacío tiene un mínimo. ¿Cuál es el mínimo en este caso? El 5. Es algo tan elemental como eso. Es más difícil o sea, la demostración embarró un poco todo, porque es algo tan natural que ustedes me dirán, bueno, pero estamos todos locos, ¿cómo no va a tener un mínimo ese conjunto? Tengo un conjunto ahí de cosas. Bueno, eso es el principio de buena ordenación. Eso que se cumple para los naturales, para todo subconjunto natural, en general no es cierto para todo subconjunto de enteros y para todo subconjunto contenido en los reales positivos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se llama el principio de buena ordenación. Sí, bueno, olviden por eso, a mí también me confunde eso. Por definición, para los lógicos, toda propiedad que involucre conjuntos y que esté relacionada al conjunto vacío es verdadera. ¿Sí? Pero eso es una convención. Yo de la misma manera podría decir que toda una propiedad aplicada al conjunto vacío es falsa. Es convención, es la convención que usan los lógicos. Y la usan por algún motivo, para que las cosas cierren de una manera... O sea, las convenciones no son caprichos, se hacen porque sí. Los otros días yo les decía, ¿por qué se define que a la 0 es igual a 1? No es un capricho, es para que la función a la x quede continua. ¿Sí? Entonces, cada convención tiene un fundamento por detrás. Pero eso es el terreno de los lógicos, y yo no soy un lógico. A mí la lógica es un área de estudio permanente, con sus problemas complicadísimos, con sus contradicciones, con cosas que ustedes ni se imaginan lo complicadas que son. Les digo más, hay resultados que me dicen que con cualquier conjunto de axiomas, para cualquier conjunto de axiomas, existen resultados que no se pueden probar que son ni verdaderos ni falsos. ¿Sí? O sea, la lógica tiene sus complicaciones. ¿Está? Entonces, por eso yo prefiero no meterme en ese territorio. ¿Sí? Es más, para todo conjunto de axiomas hay afirmaciones que no son ni verdaderas ni falsas. Ustedes me dirán, bueno, pues si no es verdadero es falso. Sí, yo supongo que es verdadero y pruebo que es falso, y supongo que es falso y pruebo que es verdadero. Entonces, alguna vez les voy a dar algún ejemplo. Si no es verdadero y no es falso, ¿qué es? Pregúntenle a un lógico. Pero sí, pero es fácil construir miren, yo les digo, ejemplo, tonto. Tengo dos proposiciones. La afirmación B es verdadera. B es verdadera. B, la afirmación A es falsa. Y ahora les pregunto. Díganme, ¿A es verdadera o es falsa? ¿Eh? ¿Es verdadero o es falso? No, profe, eso no. De hecho, yo la sé resolver porque lo vi en un canal de filosofía, pero nada. Bueno, pero por eso les digo, la lógica tiene sus complicaciones, es un área de estudio permanente. Escúchenme, ¿es verdadera o falsa? Y ahí está la contradicción, porque si uno supone que es verdadera, entonces esto significa que la afirmación B es verdadera. Si la afirmación B es verdadera, entonces la afirmación A es falsa. Entonces, si supongo que A es verdadero, concluyo que es falsa. Y de la misma manera, si supongo que A es falsa, concluyo que es verdadera. O sea, A no es ni verdadera ni falsa. ¿Qué es lo que es? Misterio de la naturaleza. Una rica paradoja. Sí, peor que una paradoja, porque la paradoja es algo que parece falso, pero que es verdadero. Esto es... bueno, pero ahí no nos vamos a meter. Vacío. Bueno, cortamos una clase acá. Profe, te paso una pregunta sobre... Sí, dale. No tiene que ver directamente con esto, pero sí. Sí. Si vos tenés el la conjunto... ya la vamos a hacer, sí, escucho. 1, 2 cerrado, menos 1, 2 abierto.
1, 2 cerrado, así, como conjunto de los reales, me decís vos. Sí, sí, real. Reales. Menos 1, 2 1, 2 abierto. Sí, esto es un conjunto que tiene ¿Cómo lo solamente puedes escribir dos. como conjunto? Esto O sea, con como paréntesis. conjunto es así. Es el conjunto que tiene dos elementos, el 1 y el 2. Porque vos imaginate, tenés el 1, 2. El 1, Claro, o 2 sea, yo lo sé representar así, pero para escribirlo con paréntesis, ¿hay alguna forma? Esta es la notación de conjuntos. Acá los paréntesis son intervalos abiertos. Y acá estos corchetes cuadrados son intervalos cerrados. Y este es el signo de menos, como dijiste vos. 1, 2 cerrado es un intervalo que incluye todo esto hasta llegar al 1 y al 2. Y yo a eso, acordate que la resta quiere decir todo lo que está acá, pero que no está acá. O sea, todo lo que está acá, pero que no está acá. Eso es la recta. La resta de dos conjuntos. ¿Y cuál es lo que le estoy restando? Le estoy restando el intervalo abierto, 1, 2. Entonces, ¿qué es todo lo que está acá y no está acá? Sí, sí, te quedaría solamente el punto en 1 y el punto en 2. Los Pero, extremos. Así, esto es el resultado. El conjunto formado por el 1 y por el 2. o sea, no puedes escribirlo como dos paréntesis, porque yo vi que todas las demás restas. Escribirlo, así está bien escrito. Es un conjunto formado por dos números. Ok. Uno de esos números es el 1 y el otro número es el 2. Punto. Bien, gracias. ¿Y en la recta cómo lo representarías, profe? ¿A la recta? ¿A qué recta? En la recta de los números, digamos, o sea, como la que hiciste ahí a la derecha, ¿cómo representarías ese? ¿Son los dos puntos, digamos, o...? No. Eso es el intervalo 1, 2, es el conjunto de todos los x, tales que x real, ¿no? X real. Tales que x es mayor o igual que 1 y es menor o igual que 2. Eso es. Y el 0 y el intervalo abierto es el conjunto de todos los x en R, tales que 1 es menor estricto que x, menor estricto que 2. Esa es la diferencia. La diferencia entre esos dos conjuntos es que uno contiene el 2 y el otro no. Y que uno contiene el 1 y el otro 2. Entonces, cuando hago la diferencia de este menos este, solamente me quedan los bordes, el 1 y el 2. ¿Estamos? Sí, o sea, eso Entonces, lo había entendido. No sé cómo representarlo en la recta, digamos. Como representás intervalos, viste, en la recta, sí. que haces un dibujito arriba. Bueno, ¿cómo representarías dos números aislados? Que Ah, pertenecen esto al mismo acá. Lo que conjunto. pasa es que esto acá no es un intervalo. Claro, o Eso sea, pero ¿cómo es lo un conjunto representarías que que los tiene. dos... Ese es un conjunto que tiene el 1 y el 2. Ese es el conjunto. No es un intervalo. Sí, No o te- sea, pero cuando vos vas a representar 1 y 2 abierto, digamos, vos podés Sí, representarlo con una línea, digamos, arriba y que termina sesgado en 1 y que... sí. Bueno, no. Este es un conjunto discreto. Este es un conjunto que solamente tiene dos puntos. 1 y 2. Y no se puede escribir como una recta ni con nada. Eso es. Ah, está, dale, ¿Ah? gracias. Ese es el conjunto. Bueno, Profe. cortamos. Profe, Sí, tengo una solución fácil. sí. ¿Conoce el principio de no contradicción? El principio de no contradicción, ¿cómo es eso? Es fácil. No se puede enunciar eh, dos cosas opuestas en la misma posición, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Ah, No podés bien. decir que algo es blanco y negro al mismo tiempo, por ejemplo. Y esas dos frases son opuestas. No pueden ser Sí, ciertas al mismo tiempo, pero si hablamos de tiempos diferentes, sí. Así se resuelve. sí, bueno, pero esto es un enunciado lógico bien tan válido como cualquier otro. Sí, es cierto, acá la complicación viene en que la veracidad o no de una afirmación involucra a la otra. De ahí viene el problema. Ya es eso, digamos. Es como un nudo ahí que se arma porque una refiere la A refiere a la B y la B refiere a la A. Sí, entiendo lo que me decís, pero no sé. Pero bueno, es así, digamos. Lean lo que el matemático Gödel, que también enloqueció, loco como una cabra, lo que decía sobre el conjunto de proposiciones, que ningún conjunto finito, que para todo este conjunto finito de axiomas o de postulados, se pueden construir afirmaciones que no son ni verdaderas ni falsas. Es un resultado poderosísimo.
¿Estamos? Profe, Sí. una pregunta. En el ejemplo que pusiste ahí arriba, un poco más arriba que esto, Sí. en ese, si fuesen con paréntesis, ¿podrían ser con paréntesis curvos ese conjunto? No, ojo. Estos son conjuntos. Estos son conjuntos y acá estoy enumerando los elementos que están en el conjunto. Están el 5, el 6, el 7, el 9, el 15. Si yo pusiera paréntesis curvos, eso guarda, no se confundan, porque esos son intervalos. ¿Sí? Esos son intervalos que no involucran los bordes en los reales. Este es un conjunto cuyos elementos son 5, 6, 7, 9, 15, 25, 34, 100, 200, 1000. Punto. Eso es. Conjunto de números naturales. Un subconjunto de números naturales. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, cortamos acá. Así me voy a comer Una algo. pregunta corta, profe. Solo Sí. una. Dale. ¿Se sabe o no se sabe si todo número primo puede ser escrito como suma de dos primos? No, esa es no. No, hay una conjetura, yo creo que te referís vos a la conjetura de Banach, si no me equivoco, que es una conjetura que tiene varios siglos y que no está resuelta, y es que todo número natural, mayor o igual que 2, se puede escribir como suma de dos números primos. Quien resuelva eso ganará $1.000.000, porque es uno de los grandes problemas abiertos de la matemática. Y vean qué cosa tan sencilla. Sí, del milenio. Pero Mi duda era otra. No, perdón, yo qué le dije, conjetura de, ¿cómo se llama esto? Esto es la conjetura. Algo así. Conjetura, yo le dije Banach, puede ser, no es la conjetura de Banach, es la conjetura de Goldbach. Nada más, me equivoqué ahí. La conjetura de Goldbach. Fíjense en internet lo que es la conjetura de Goldbach, y si la resuelven serán millonarios. Hace varios siglos que está dando. Algo tan sencillo como eso. Dame cualquier número mayor o igual que 2 y eso se lo puedo escribir como la suma de dos números primos. Con computadora se ha probado que es cierta para números que tienen, no sé, 500 dígitos. Pues no se ha probado la conjetura para todo número natural. Misterios de la matemática. Yo decía si se podía escribir un número primo como suma de dos primos. Sí, es otra cosa lo que vos decís. Si un número primo se puede escribir como número... No, eso no es cierto, porque si vos sumás dos números primos, te va a dar un número, a no ser que sea el número 2. Sacando el primo 2. Sacando el primo 2, todos los primos son impares. Y si vos sumás dos números primos, dos números impares, te va a dar un número par. Y un número par no es primo, a no ser de que sea el 2. ¿Se entiende? O sea, eso no es cierto lo que decís vos. O sea, si vos me decís, agarrame el número primo 11 y sumale el número primo 7, ¿sí? Que son dos números primos, esto me da 18, me da un número par. El número par mayor que 2 no puede ser primo. Entonces, eso que me decís vos no es cierto. Lo que sí es cierto, lo que sí es la conjetura de Goldbach es lo otro. Todo número mayor o igual que 2 se puede escribir como suma de dos números primos. Esa conjetura apareció en el canal de Derivando. No sé si lo habrá visto. No la vi. Bueno, hay un canal de YouTube que se llama Derivando. No, pero aparece un montón de cosas interesantes ahí, por si querés son mirar. hermosas esas conjeturas. ¿Sabes por qué? Porque son conjeturas que... Un buen fin de semana, Gonzalo. Son conjeturas que son muy fáciles de enunciar y muy difíciles de probar, que es lo más lindo que puede pasar. Algo tan sencillo de enunciar, yo te digo, te hago una afirmación muy sencilla, pero probarla puede llevar cientos de años o miles de años, o quién sabe qué. O quizás alguien encuentre un contraejemplo y la conjetura no es cierta. Pero bueno, en eso está. Bueno, ahora sí, me despido, grabo esto y cuelgo después todo en la red. ¿Estamos? Profe, ¿te animarías a decir que es de buena ordenación otra vez? Si no te molesta. Algo que buena ordenación significa que es esto que escribí así, el principio bueno, que algo es bien ordenado si cumple el principio de buena ordenación, o sea, que todo subconjunto no vacío tiene un mínimo.
Entonces, los naturales son un conjunto bien ordenado, porque todo subconjunto no vacío contiene un mínimo. Pero el principio de buena ordenación no se cumple, por ejemplo, para los enteros y no se cumple para de conjunto, por ejemplo. Es un principio que se cumple para los naturales, pero no se puede extender a otros conjuntos de números, así como así. ¿Estamos? Para los naturales o para cualquier subconjunto que involucre a los naturales. Bueno, los despido entonces. Pasen buen fin de semana. Corto la transmisión. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana. Nos vemos el Lo lunes. queremos mucho.